Arrancamos nuestra sección de salud abordando temas relacionados a la salud de nuestros hijos. Hoy específicamente vamos a hablar de las fiebres y las convulsiones. Para esto nos acompaña la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más, Flor. Muchas gracias, Nancy. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de este tema de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? ¿En qué momento consideramos que nuestro hijo tiene un estado febril? Bueno, la fiebre es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro organismo para defenderse de alguna agresión externa. Sobre todo en el tema de los chicos, es para defenderse de infecciones y sobre todo virales, que son las que se producen más en la infancia. A partir de los 38 grados centígrados se considera que nuestro chico tiene fiebre. Antes de eso se considera que es una febrícula. Entre los 37 y los 38 hablamos de una febrícula. Bien. Es un tema que asusta mucho a los padres, uno de los que más asusta a los padres, y nosotros tenemos muchas consultas en la guardia justamente por esto. Y asusta por el tema más que nada de las fiebres altas que pueden provocar las convulsiones. Exactamente, asusta más que nada por eso. Pero hay que tener en cuenta que no todos los chicos que tienen fiebre van a llegar a tener una convulsión. Algunos chicos, sobre todo algunos que estén predispuestos, que ya lo vamos a desarrollar enseguida, son los que pueden llegar a tener una convulsión. Ni tampoco las altas temperaturas están directamente relacionadas con la convulsión. También puede producirse con temperaturas más bajas. Bien, entonces cuando mi niño ya presenta cierta temperatura, ¿cómo hago para controlarla? Lo primero que tenemos que utilizar son los medios físicos. Le ponemos un pañito de agua fría en la cabeza o le damos un baño de agua tibia, no fría, porque también si bajamos muy bruscamente la temperatura, también nosotros podemos producir una convulsión. Otra de las cosas es desabrigarlo. Es verdad que cuando uno tiene fiebre le da frío, pero hay que tratar de desabrigarlo o de llevarlo a un lugar que esté un poco más refrigerado para que se disipe el calor, y eso es lo que va a traer la baja de la temperatura. Bien, porque uno suele taparlo. Claro, porque te da frío, pero hay que tratar de desabrigarlo. Bien, los pañitos también se aplican en lo que son las muñecas. Se puede poner en las muñecas, en la panza, que eso también, y en la cabeza, que eso ayuda más rápidamente a bajar la temperatura. Bien, bueno, entonces a partir de que detecto que mi hijo tiene 38 grados o más, aplico los pañitos y le doy el antitérmico. Empezamos con los medios físicos, como dijimos recién, y después ya si vemos que no podemos bajar del todo la temperatura, administramos algún antitérmico. Los antitérmicos es fundamental, antes de decir el tema de los antitérmicos, que las mamás tengan un termómetro en la casa. Es algo que no debe faltar en ninguna casa. Exacto. Puede ser digital, puede ser de mercurio, los más fidedignos son de mercurio, pero el termómetro y el antitérmico no tienen que faltar en la casa. Porque aparte debemos controlar la fiebre y debemos saber tener bien en claro si no es lo mismo que tenga 38 grados de fiebre que 41 o 42. Por supuesto. Entonces hay que saber, no con tocar la cabeza y darnos cuenta que tiene fiebre es suficiente. Tenemos que tener un termómetro, un instrumento para medirle y saber cuánto tiene. Bien, y si el antitérmico que le estamos suministrando le está dando efecto. Por supuesto, exacto. Dentro de los antitérmicos, los más comunes, los más recomendados, tenemos la dipirona, la novalgina, la famosa novalgina, que es el que menos toxicidad produce, entonces es el que más recomendamos nosotros. Una forma fácil de calcular cuánto le damos es el peso de nuestro chico dividido en 3. Si pesa 15 kilos, le damos 5 centímetros. El otro antitérmico que también es muy bueno es el paracetamol, el termofren, que es en gotas. Y se calcula 2 gotas por kilo de peso. Si pesa 15 kilos, le damos 30 gotitas. Bien. Y también vienen combinaciones de ambos en gotas, como el dioxadol o el multim, que es dipirona y paracetamol, que son muy buenos y que se da 1 gotita por kilo de peso. 15 kilos, 15 gotas. Bien. Lo que sí, por ahí el ibuprofeno también se recomienda, pero tiene un poquito más de toxicidad. Y lo que no se recomienda bajo ningún aspecto es la aspirineta. Hoy en día no recomendamos más la aspirineta. ¿Por qué? Porque hemos visto que produce una serie produce toxicidad y puede llegar a desencadenar un síndrome que se denomina síndrome de Reye, que es un síndrome que produce toxicidad neurológica y hepática. Entonces no se recomienda más la aspirineta.
Bien, bueno, muy importante destacar esto. ¿Y en qué momento, por ejemplo, empezamos a rotar la dipirona con el ibuprofeno? ¿Cuándo se recomienda esto? Se recomienda, cada antitérmico se recomienda darlo cada 6 a 8 horas. Ajá. Si vemos que nuestro chico no llega a las 6 horas, que antes está levantando temperatura, recomendamos intercalar antitérmicos, dipirona con paracetamol o dipirona con ibuprofeno. ¿Cuándo lo llevo a la consulta entonces? Para llevar a la consulta hay que evaluar el estado de ánimo de nuestro niño. Si nosotros vemos que así todo tenga fiebre, o cuando cede la fiebre está de buen ánimo, juega, está activo, a lo mejor no hace falta que inmediatamente acudamos a la consulta, podemos esperar. Pero si vemos que nuestro nene está totalmente decaído, quejumbroso, o que a eso se le suman algunas manchas en la piel, tenemos que consultar inmediatamente. Bien. Bueno, Florencia, y con respecto a las convulsiones hay que tener mucho cuidado, que de esto precisamente íbamos a hablar, del miedo que despierta a veces las temperaturas altas de que desemboquen en convulsiones. Sí, las convulsiones yo creo que también es un tema que asusta muchísimo más todavía. Son experiencias casi traumáticas para los pobres padres cuando caen a la guardia. Las convulsiones febriles se producen porque tenemos una parte, a lo mejor una parte del cerebro que puede estar un poquito inmadura. Cuando es estimulada por un factor como la fiebre, hace que se envíe una señal que hace que nuestro organismo produzca sacudidas violentas, bruscas, y con una pérdida de la conciencia. Ese es el caso más de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que son las que vemos más habitualmente. Bien, ¿qué hacemos nosotros como papás ante una convulsión? Ante una convulsión es importante mantener la calma. Es difícil, pero es importante mantener la calma. Generalmente estas convulsiones febriles duran muy poquito tiempo, minutos, segundos, aunque a los papás a veces les parece que es una eternidad. Sí. Entonces hay que tratar de mantener la calma, tratar de bajarle la temperatura a nuestro niño con los baños, como dijimos recién, con algún antitérmico. Una vez que cede, no pensar que por ahí, porque está convulsionando, se va a tragar la lengua y tratar de sacársela, porque por ahí podemos lastimar. Eso no sucede. Hay que tratar de ponerlo de costado, bajar la fiebre con los medios físicos y los antitérmicos que decíamos recién. Bien. Y una vez que se dio, tranquilamente tratar de acudir a la consulta. Perfecto. ¿Y quiénes están más propensos a padecer las convulsiones? Generalmente están más expuestos a tener convulsiones febriles los nenes que tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles. Su mamá, su papá, sus hermanitos tuvieron convulsiones también. Ellos sí están un poco más expuestos. Las convulsiones febriles son un evento muy frecuente en pediatría. 3 a 4 de cada 100 chicos presenta entre los 6 meses y los 5 años, que es la edad de más frecuente presentación de las convulsiones febriles, presenta alguna convulsión. Las convulsiones febriles simples, como estas que estamos hablando, se pueden llegar a repetir una vez más. Un 50% la puede volver a repetir en algún momento de su vida. Y si se dan en forma repetitiva, ahí hay que tener cuidado. Cuando ya tenemos antecedentes en la familia de epilepsia, cuando se produce más de 2 convulsiones en un corto lapso de tiempo, cuando la convulsión febril que le dio a mi nene duró más de 15 minutos cuando se produjo, o cuando la convulsión no se sacudió todo el cuerpito, no fue generalizada, sino que fue focalizada de una parte del cuerpo, ahí sí tenemos más riesgo de padecer una epilepsia futura. Bien. ¿Deja secuelas las convulsiones que nos puede dar le puede dar por un estado febril? No, por lo general no. Las convulsiones febriles típicas no causan ningún daño neurológico. Por ahí las mamás sí están asustadas de eso. Ni producen ningún problema de aprendizaje futuro, ni nada de eso. No se medican inmediatamente. Cuando llegan a la guardia, no a todos le hacemos estudios, ni análisis, ni tomografías, ni resonancias. El electroencefalograma por ahí se pide, pero una vez que se dio la convulsión, unos días después. Y no todos los internamos tampoco. Perfecto. Pero en el caso que se den las convulsiones en forma repetitiva y que son prolongadas, ahí hay que estar muy alerta por el tema de ahí ya ataques. Sí se consulta con el neurólogo. Algunos chicos sí van a requerir medicación y algunos otros cuidados. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar acá. La semana que viene, ¿sobre qué tema vamos a estar hablando? Y la semana que viene, ya que se acerca el veranito, vamos a hablar de las gastroenteritis.
Bueno, muy bien, un tema muy interesante. Gracias por toda esta información, Florencia. No, muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. No te muevas, que en nuestro próximo bloque nos acompaña en nuestra sección de cocina Eliana Ibarra. Vamos a aprender a preparar unos calzones súper fáciles y económicos. Cortecito y ya regresamos.